Hola, hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poderles saludar una vez más, un miércoles más de enseñanza. Doy gracias a Dios por su vida de todos y todas y cada uno de ustedes que están aquí. No son muchos, ya miré por ahí que no son muchos, pero gloria a Dios porque la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es de que damos gracias a Dios por su vida que ha dispuesto en su corazón seguir aprendiendo, seguir buscando de las cosas del cielo. Así es de que estamos bien contentos de poderle recibir en esta su lección. Les recuerdo mi nombre es Ismael Pérez. La semana pasada estuvo mi hermana Lupita por ahí compartiendo una clase muy especial que me gusta mucho a mí. Hoy vamos a seguir con esta segunda lección. Hoy vamos a conocer la voluntad de Dios en lo temporal. La semana pasada vimos la voluntad de Dios en lo eternal, en lo eterno, pero hoy vamos a seguir aprendiendo sobre eso, sobre la voluntad de Dios. Quiero decirle que siempre que estemos en estas lecciones, como le dije en la lección de introducción, vamos a poner nuestro corazón dispuesto, no solamente en nuestra mente para aprender, sino también nuestro corazón. Sé y estoy seguro que durante las lecciones Dios va a traer una palabra para usted. Dios puede traer una palabra de aliento, no una palabra mía, sino una palabra del Espíritu Santo que está ahí queriéndole consolar, porque sabe que en este mundo tendremos aflicciones, pero Él siempre está para nosotros. Así es de que no hablo más, mejor oramos para que el Señor sea tomando el control de esta clase. Les bendecimos y vamos a orar para que Él abra nuestro entendimiento. ¿Sale? Ayúdeme ahí donde usted está. Siempre le vamos a invitar. Esto es una práctica. Cuando usted está en su clase y usted ora y usted está haciendo las cosas que a veces nosotros le pedimos durante la clase, eso le va a ayudar mucho en su crecimiento espiritual. ¿Sale? Ok, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres poderoso y grande, Señor, tu misericordia igual, Señor. Papá, gracias por un miércoles más de enseñanza, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que están recibiendo esta lección, Señor. Bendíceles, abre sus ojos, abre sus oídos espirituales, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. No solamente, Señor, para que la lleven al entendimiento, sino también al hecho, Señor, a la práctica. Dios, te damos gracias, Señor. Comenzamos con esta lección y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ok, chicos, bueno, vamos a comenzar. Así es de que bienvenidos a su lección número 2, conociendo la voluntad de Dios en lo temporal. En estas primeras dos lecciones del nivel 2 de discipulado, miramos o estamos aprendiendo sobre la voluntad de Dios, como ya le dije hace un momento. Y como es algo que podemos y debemos reconocer nosotros, ya que se trata de la voluntad de Dios para cada persona individual. No sé si yo le dije o no sé si estuve con ustedes antes, pero cuando nosotros entendemos que ahora ya no somos o ya no tendríamos que hacer la voluntad de nosotros, sino la voluntad de aquel que nos ha llamado, este es Jesucristo, entonces nosotros podemos entender que hay cosas mejores, que hay cosas en las cuales Dios nos va a llevar y vamos a prosperar aún muchísimo más de como antes no lo habíamos hecho, ¿verdad? Aprendimos en la primera o en la segunda lección de su nivel de discipulado número 1, aprendimos sobre la vieja manera de vivir, sobre el viejo hombre, sobre la vieja mujer. No sé si usted lo recuerda, pero ahí aprendimos que eso tenía que quedar atrás. Ya no teníamos que tener comportamientos como los teníamos antes, o por lo menos deberíamos de intentar cambiar nuestra manera de vivir, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, cambiando nuestra manera de pensar, y es lo que vamos a aprender ahora más específicamente, ¿ok? Cada creyente, cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios, entendemos también que nosotros, la voluntad de Dios para nosotros es una voluntad próspera. Es una voluntad que nos quiere llevar de menos a más en todo, pero también es una voluntad especial. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando Dios tiene algo especial para ti, no tiene algo especial para todos igual que a ti. Ojo, no es que para los otros no tenga algo especial, para los otros también tiene algo súper especial, pero Dios nos mira específicamente como nosotros somos. Dios, lo voy a parafrasear para que me entiendas un poquito mejor. Dios no trabaja de esta manera. Dios no dice, para este puñito de personas tengo estas cosas y para este otro puñito de personas tengo otras cosas. No, Dios no es así. Dios dice, yo tengo algo especial para ti, algo que no le voy a dar a nadie más, algo que solamente te quiero regalar a ti.
porque así como seres humanos o como personas, todos somos diferentes y todos pensamos diferente, así exactamente Dios nos mira. Así es de que siempre, siempre tomen en cuenta eso. Dios tiene algo especial para ti que no le va a dar a nadie más. Así es de que recíbelo esta tarde, recíbelo en esta lección. Y yo no sé qué tú les puedas estar pidiendo a Dios, pero si tú lo crees, dice la palabra de Dios, que al que cree, todo le es posible. ¿Sale? Entonces, en la lección previa aprendimos sobre la voluntad de Dios para nuestras propias vidas en lo eternal. Y en esta lección vamos a ver la voluntad de Dios en lo temporal, lo que es después del nacimiento y antes de la muerte, ¿verdad? Esto es en la vida que todos conocemos y en la que estamos totalmente conscientes. La lección pasada miramos que estamos hablando de lo eternal, ¿verdad? De lo que era antes del nacimiento y después de la muerte. Pero hoy específicamente vamos a ver lo temporal, después del nacimiento y antes de la muerte. El creyente en Cristo que llega a conocer y aceptar y vivir la voluntad de Dios para su vida es quien podrá vivir la vida abundante en Cristo. Voy a volverlo a repetir y usted lo puede leer ahí en su casita donde usted lo esté leyendo. El creyente en Cristo que llega a conocer y aceptar y vivir la voluntad de Dios para su vida es quien podrá vivir la vida abundante en Cristo. ¿Por qué decimos eso? Me voy rápido con esta lección, pero quiero explicarle esto. ¿Cuántos han escuchado allá afuera o cuántos han escuchado a su alrededor que muchas veces la gente dice todos somos hijos de Dios? Yo no sé, ¿usted lo ha escuchado? Ahí póngame un comentario, ahí vamos a estar bien pendientes, sus maestros. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia no nos enseña que todos somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que solamente aquellos que reciben a Cristo en su corazón y aceptan vivir la voluntad de Él, pasan a ser hijos. Antes no, antes somos creación. Eso sí, todos somos creación de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios y lo recibimos en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, nosotros, tú y yo, porque tú estás aquí, yo sé que ya lo recibiste en tu corazón, es quien podrá vivir la vida abundante en Cristo. Pero ¿cuál vida abundante? ¿De qué vida abundante estamos hablando? ¿De qué estaremos hablando? Bueno, vamos a leer Romanos 12, 1, 2 para entender más esto, ¿ok? Déjenme lo leo. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y miren, ojo ahí, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y aquí el Señor llama a los que han decidido, como ya le dije antes, seguir a Cristo, a cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Cuando nuestra manera de vivir cambia, entonces nosotros podemos conocer la voluntad de Dios para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Cuando nuestra manera de pensar empieza a ser diferente a lo que el mundo nos presentaba, a las tradiciones que nosotros creíamos, a lo que me decía mi mamá y mi papá, a lo que dice mi amigo que está bien, y no es la voluntad de Dios, no es la palabra lo que nos lo dice, entonces vivimos una vida vana, una vida en la cual, no sé usted, pero yo sufrí mucho o pasé muchas necesidades por hacer las cosas a mi propio entendimiento. Pero cuando nosotros empezamos a aprender que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecto, entonces podemos decir que nuestra manera tiene que cambiar radicalmente. Nuestra manera de vivir, perdón, tiene que cambiar radicalmente, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ya no es nuestra propia voluntad. La voluntad de nosotros queda atrás, queda en el viejo hombre, queda en la vieja mujer, los renegones, los gritones, los groseros, yo no sé qué tantas otras cosas, yo tenía muchas y Dios cambió mi manera de pensar y empecé a cambiar mi manera de vivir, pero no por mis propias fuerzas, sino porque dejé que la voluntad de Dios fuera siendo aumentada en mí, ¿ok? Entonces, ¿ustedes creen, y aquí va una pregunta, creen que vale la pena aprender a conocer la voluntad de Dios para tu vida?
¿Ustedes creen que vale la pena? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, absolutamente vale la pena conocer la voluntad de Dios. Si la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta, yo dije, yo quiero conocer de esa voluntad. Así es de que yo espero que usted también esta tarde, yo sé que ya la había aceptado, pero yo espero que esta tarde usted pueda entender un poquito más de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a ver específicamente lo que es la voluntad de Dios. Dice, número 1, es buena. Es buena. Esto quiere decir que cuando se vive la voluntad de Dios, se vive haciendo lo bueno. Cuando se vive haciendo lo bueno te sigue. Y ciertamente podemos mirar que cuando nosotros hacemos cosas buenas nos pasan. Hacemos cosas malas nos pasan. Hay un versículo de la Biblia que me encanta, que dice, en lo que siembras, eso mismo segarás, eso mismo cosecharás. Así es de que, obviamente, si nosotros empezamos a movernos o a entender que la voluntad de Dios es buena para nosotros, empezamos nosotros a entender que necesitamos también hacer cosas buenas, ¿verdad? Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es Salmo 23:6. Esto es lo que es palabra para ti. Esto es lo que tú tienes que recibir, porque eso es lo que Dios te pasa a heredar como hijo. No es algo que todos pueden tener. Es solamente aquellos que lo recibieron, ¿sale? Pero también dice que es agradable. Esto quiere decir que cuando se vive la voluntad de Dios, se vive agradando a Dios, y el agradar a Dios es hacer lo que no trae llenura en la vida. ¿Cómo es esto? Hebreos 13:20 y 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El Dios de paz. Podemos ver que hay un Dios, que hay alguien que nos ha aceptado, que nos ha amado tanto, que dio a su Hijo unigénito, dice, porque lo dio o resucitó de los muertos, para que nosotros, Él pagó por nuestros pecados, perdón, para que nosotros pudiéramos tener esta vida plena de la cual yo te estoy hablando, esta vida buena y esta vida agradable. Entonces, podemos decir que nosotros ahora somos aptos para toda esta obra buena, para que nosotros hagamos la voluntad de Él, no ya nuestra propia voluntad, vuelvo a repetirlo, sino ahora hacer la voluntad de aquel que fue bueno para nosotros, aquel que fue y que resucitó de entre los muertos, para que yo y tú pudiéramos salir adelante en muchas cosas que no podíamos hacer antes. ¿Qué cosas serían esas de las que yo te estoy hablando? Bueno, la Biblia dice que antes éramos muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el dejar de tomar, el dejar de hablar groserías, el dejar de robar, yo no sé qué es lo que nosotros pudiéramos haber hecho antes. Esto tal vez era muy difícil hacerlo antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque lo queríamos hacer con nuestras propias fuerzas. Y prácticamente yo te puedo decir que es imposible, porque yo lo viví. Yo intentaba dejar de hacer muchas cosas, pero nunca pude dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque no conocía lo bueno y lo agradable que era el Señor conmigo. No sabía que yo tenía que cambiar mi manera de pensar y que tenía que dejar que Él moldeara mi manera de pensar para que mi manera de vivir cambiara. Entonces, cuando entendí esto, dejé que ya obrara Dios en mí y no mi propia voluntad. Entonces, cuando eso pasó, todas las cosas que yo no podía dejar de hacer antes, entonces ahora las empecé a dejar de hacer. No por mis fuerzas, sino porque la voluntad de Dios estaba siendo agradable para mí, ¿verdad? Pero otra cosa bien importante también que leímos ahí, que es perfecta. Es perfecta. Y esto es que tu presente y tu futuro tendrá el crecimiento, éxito y prosperidad para tu vida como creyente. Vamos a leer Efesios 4:11-13. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? La voluntad de Dios para cada creyente consiste en vivir haciendo lo bueno. La voluntad de Dios para cada creyente es que nosotros entendamos que necesitamos empezar a hacer lo bueno, en vivir haciendo lo que le agrada a Dios y creyendo y creciendo para contribuir al crecimiento de la iglesia del Señor. Bueno, cuando nosotros empezamos a mirar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, entonces queremos movernos en esa voluntad siempre, o necesitaríamos querer movernos en esa voluntad siempre. Porque ¿a quién le gusta que le hagan cosas malas? ¿A quién le gusta que le vaya mal en la vida? ¿A quién le gusta que lo maltrate las personas? ¿A quién le gusta que lo metan a la cárcel? ¿A quién le gusta que lo golpeen? Yo creo que a nadie nos gusta eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios, empezamos a buscar esas cosas para que nos vaya mejor que antes nos iba, ¿verdad? Empezamos a buscar lo diferente, entendiendo no solamente que hablamos de lo físico, sino también lo espiritual. Yo quiero, por eso me encanta esta lección, porque cuando empieza a cambiar las cosas eternas, las cosas espirituales, las voy a llamar así, en lo eterno, en lo que no vemos, empiezan a cambiar también las cosas en lo temporal, o sea, en lo físico, en lo que sí vemos. Cuando hay cosas a las que nosotros estábamos destinados por no hacer la voluntad de Dios, esas cosas se tienen que empezar a cambiar cuando cambia nuestra voluntad a la voluntad del Señor, a la voluntad de Jesucristo. Nosotros podemos confirmar y reconocer el contexto en el cual vamos a leer ahorita más adelante, que la voluntad de Dios para nosotros es edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted y de mí, porque nosotros somos la iglesia. Obviamente tenemos un templo, tenemos un edificio donde todos juntos nos gozamos, nos reunimos a alabar al Señor, y también Dios quiere que trabajemos en eso para que alguien más, así como tú fuiste alcanzado, así como tú estás empezando a ser transformado, alguien más también pueda conocer la voluntad de Dios y pueda ser cambiado y pueda ser transformado. Mira, vamos a leer lo que dice el siguiente pasaje. Dice, somos un cuerpo en Cristo. Romanos 12:5. Somos un cuerpo en Cristo. Este pasaje nos da a conocer tres cosas. Número uno, que somos diferentes miembros de un cuerpo. Número dos, que necesitamos estar unidos en nuestra propia función. Y número tres, que el cuerpo tiene una ocupación para un propósito designado. En 12:11 dice que debemos servirle al Señor. Y esto habla de hacer algo en el servicio a Dios, en su obra que es la iglesia en la cual nosotros pertenecemos. Servirle al Señor es hacer la voluntad del Señor, pero hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. Lo voy a volver a repetir. Servirle al Señor es hacer la voluntad de Dios y servir en las cosas que nosotros tenemos que hacer ahora. Las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas en las cuales nosotros vamos a hacer de edificación para alguien más. No solamente ya para nosotros, porque podemos ver, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, o sea, a diferentes miembros, diferentes cosas podemos hacer, pero todas esas cosas conforme a un solo propósito, ¿verdad? Edificar la iglesia, que la gente siga conociendo al Señor, que la gente deje de ser creación y se convierta a ser hijo para que conozca esta voluntad perfecta de Dios. Bueno, en el 13:14 dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Y esto habla de llevar una vida conforme a las enseñanzas de nuestro Señor. Esto es de vivir una vida conforme a la voluntad de Él y una vida conforme a lo que es agradable para Él, no ya para nosotros. ¿Por qué le digo agradable para Él? Porque hay ciertas cosas que pueden ser agradables para nosotros, pero no son agradables para Dios. Y hablo de las cosas a las cuales estuvimos acostumbrados por muchas cosas, por mucho tiempo. Es que yo me siento bien cuando me voy a los paris y llego a una madrugada y llego al colegio.
Y tal vez en el momento te sientas bien, pero al siguiente día ya te sientes mal, porque la Biblia dice que esos son deseos engañosos. Entonces, Dios no quiere que te sientas así. Dios quiere que tu vida no sea una vida de tristeza, no una vida de depresión, una vida que por causa de esas cosas tú puedas terminar en la cárcel, puedas terminar en un hospital. Por supuesto que Dios no quiere eso. Así es de que cuando habla de vestirnos del Señor, habla de ser diferentes, habla de hacer lo que el Señor Jesucristo mismo haría. Habla de cómo se movió el Señor, cómo es que se movió Jesús. Bueno, un hombre misericordioso, un hombre piadoso, un hombre que ahora sí que ni un pecado tuvo, simplemente lo único por lo cual fue crucificado fue por amarnos tantos a nosotros y pagó por esos pecados para que ahora yo y tú pudiéramos estar recibiendo esta lección, pudiéramos estar ahora mismo vivos, disfrutando de las cosas que Él tenía preparadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el 15, 1 y 2 habla de la edificación. Y vamos a volver a la edificación. Habla de hacer aquello que edifica a la iglesia del Señor. En el 14:8 dice que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, habla de que le pertenecemos al Señor en esta vida y en la eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, la voluntad de Dios para cada creyente durante esta vida, de acuerdo al contexto de la palabra, donde habla de la voluntad de Dios, tiene que ver con ser parte del cuerpo de Cristo con una función y propósito en servicio al Señor, viviendo sus enseñanzas para ser de edificación a todos, estando entendidos de que le pertenecemos a Él. Ser parte del cuerpo de Cristo con una función y propósito en servicio al Señor, viviendo sus enseñanzas para ser de edificación a todos, estando entendidos de que le pertenecemos al Señor. ¿Ok? Para que más claro entendemos, en una forma general, la voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos decirlo así. La voluntad de Dios para mi vida tiene fundamento en que perteneciéndole ahora a Jesús, soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la que tengo una función, sirviendo en alguna capacidad y viviendo sus enseñanzas, y que ese servicio que hago será con el propósito del crecimiento de la iglesia del Señor. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces, que la voluntad de Dios en nuestra vida, perdón, entonces entendemos que necesitamos hacer algo para el Señor. Necesitamos servirle al Señor. Y ahorita, durante estas clases, usted se está preparando. Primero, segundo, tercer nivel de discipulado, usted va a aprender, reciba todo lo que está aprendiendo. Pero va a llegar a sus clases bíblicas, que es pasando el tercer nivel. Cuando usted llega a sus clases bíblicas, usted empieza a aprender cómo a empezar a hacer la obra. Entonces, todo lo que usted está aprendiendo ahorita le va a llenar, le va a llenar, le va a llenar. Pero va a llegar un momento en que usted necesita empezar a dar. Va a llegar un momento en que usted necesita enseñar a otros lo que ahora mismo está aprendiendo. ¿Cuántos se emocionan por eso? Yo me emocionaba por eso cuando escuchaba, ¿a poco sí un día voy a estar enseñando? ¿A poco sí un día voy a aprender yo también eso? Y mire, Dios es bueno. Y la voluntad de Dios es perfecta, fue perfecta para mi vida. Ahora doy gracias a Dios, a Él reciba toda la honra y toda la gloria, que Él es el que me permite poder ser su maestro y poder enseñarle lo que yo antes también aprendí, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas que nosotros hemos aprendido se están viviendo, cuando está viviendo la vida cristiana, la palabra de Dios tiene estas promesas. Mire lo que dice Colosenses 3:1-3. Por lo tanto, ya que usted ha sido ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cuando la Biblia habla de que nosotros, en el sentido figurado, ustedes murieron, habla de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Habla en un sentido espiritual, no en un sentido físico. Por eso, porque estamos aquí, ¿verdad? Obviamente no estamos muertos físicamente, pero ya la vieja manera de pensar, ya la vieja manera de vivir tiene que estar muriendo, si no es que ya murió y ya no tiene parte con nuestro diario vivir ahora. Entonces,
Cuando nosotros entendemos que hemos morido al viejo hombre, hemos muerto, perdón, al viejo hombre, hemos muerto a la vieja mujer, entonces tenemos estas promesas para nuestra vida. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué promesa tan grande. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, busquemos del Señor, vamos a gozarnos del Señor. Vamos a, ok, ya cuando sea sábado, ya usted ya quiera que sea domingo porque quiere ir a alabar al Señor. Que ya cuando sea martes, usted diga, ya quiero que sea miércoles porque ya necesito aprender del Señor. Esto es deleitarse. Esto es querer estar buscando más de Dios. Esto es orar en todo tiempo. Esto es leer la Biblia. Esto es decir, me agrada esto. Así como cuando nos gustaban mucho las novelas antes y no la podíamos perder, así ahora en el Señor, pero muchísimo más. Vamos a deleitarnos, que eso nos agrade y la voluntad de Dios para nosotros va a ser una voluntad buena, agradable y perfecta también, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios durante esta vida tiene estas promesas. Podemos ver la voluntad, lo que debemos hacer, ¿ok? En lo que debemos hacer. Dice, busquen las cosas del cielo, según este pasaje bíblico. Dice que las promesas que le sigue a esa voluntad es una reservación de una vida con Jesús, una vida eterna. Esto hablando de que vamos a llegar donde ya no va a haber lloro, donde ya no va a haber lamento, donde ya no va a haber preocupaciones, ya no va a haber estrés. Ok, entonces la voluntad de Dios durante esta vida tiene estas promesas. La voluntad es lo que debemos hacer, la voluntad de lo que debemos hacer. Dice número 1, busquen las cosas del cielo. La promesa que le sigue a esa voluntad, una reservación de vida con Jesús. Esto es una vida eterna, una vida en la cual ya no va a haber problemas, ya no va a haber disgusto, ya no va a haber estrés, ya no va a haber nada que nos pueda causar tristeza ahí juntamente con él, ¿verdad? Sino que ahora va a ser una vida de gozo, una vida que nunca va a terminar ahora, ¿verdad? Pero también dice, primero busque de Dios. Y lo que le sigue, la promesa que le sigue, tendrán siempre lo necesario en esta vida. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, todo lo demás será añadido. O sea, no vamos a tener que preocuparnos por cosas que Dios mismo nos va a ir poniendo en nuestro diario vivir. Deleítate en las cosas de Dios. Tus deseos serán concedidos. Cuando conocemos la voluntad de Dios y lo que debemos hacer, nos deleitamos en las cosas del Señor, como le dije hace rato, y entonces todos los deseos que tiene en su corazón van a ser cumplidos. Y cuando hablo de todos, hablo de todo lo que sea agradable, ¿ok? Ojo, todo lo que sea agradable. Y cuando es todo agradable, también hablo de cosas que nosotros a veces queremos, que nosotros a veces necesitamos. La voluntad de Dios, mire, Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe lo que nosotros anhelamos. Yo no sé que usted que anhele, si usted quiera unas botas, un teléfono nuevo, un carro nuevo, eso también lo sabe Dios. Y cuando nos deleitamos en la voluntad de Él, entonces Él permite que nuestros anhelos también se puedan cumplir, no solamente en el cielo, sino también en esta tierra, ¿ok? Hay una clase bien suave sobre eso que luego esperemos podernos mirar y yo se las pueda dar. Pero bueno, vamos a seguir con esta. Colosenses 1, 9 y 10 dice, y lo confirma así, diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia
espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aun cuando la voluntad de Dios para nuestra vida tiene que ver con servicio, responsabilidad y disciplina, y obviamente sujeción a Él, a su voluntad, ¿verdad? Cosas que a la vida de cualquier persona tienen una connotación no muy agradable. La palabra de Dios nos dice esto. El hacer la voluntad de Dios mío me ha agradado. Salmo 48. El salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Primera de Juan 2:17 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros entendemos que estos grandes siervos de Dios que escribieron esta palabra, el apóstol Juan, el salmista, ya pasaron esto que ahora mismo nosotros estamos aprendiendo. Y miraron que la voluntad de Dios fue buena, fue agradable y fue perfecta. Por eso el salmista lo dice así. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Entonces, concluyendo con esta lección, la voluntad de Dios para nuestro vivir en este día es buena, agradable y perfecta. Y esto está entrelazado con la voluntad eterna de Dios para nuestras vidas como creyentes en Cristo. Si su voluntad para nuestras vidas aquí en este mundo es todo lo que aquí hemos aprendido, entonces su voluntad es que vivamos vidas con felicidad, satisfacción, paz, seguridad, prosperidad y placer. Yo te invito a que conozcas o que conozcamos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Los específicos de cada persona individual, ya que el fundamento ahora ya los conocemos. Nosotros ya conocemos los fundamentos, nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero si a lo mejor ya se te olvidaron, vamos a hacer general lo que miramos en esta clase. Vistámonos del Señor, sirvámosle al Señor, edifiquemos la iglesia del Señor, vivamos perteneciéndole al Señor, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Así es de que, chicos y chicas, hemos terminado con esta lección. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen algún comentario, no les dé penita, no hay ninguna pregunta ignorante, al contrario, nos quedamos ignorantes cuando no preguntamos. Así es de que yo siempre les invito a que si tienen alguna duda o un comentario, pueden hacerlo ahí abajito. Nosotros vamos a estar pendientes, su maestra Lupita y yo vamos a estar bien pendientes de esta lección para poder aclarar sus dudas. ¿Sale? Es una bendición para mí, una vez más les digo, poder compartir esta clase. Les bendecimos, les amamos, declaramos que Dios les cubre allá donde ustedes están. Les esperamos el domingo en la iglesia para poder alabar juntos al Señor. Así es de que siempre les voy a decir, pórtense bien, cuídense mucho y háganle caso a su papá. ¿Sale? Dios me los bendiga. Bye bye, chicos.